Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Román Aparicio, soy kinesiólogo y en esta oportunidad queremos hacer una breve presentación nuevamente porque ya el año pasado iniciamos con este grupo que se llama AEFA, que es una agrupación para el estudio de la fisioterapia actualizada. Le pusimos ese nombre con el objetivo justamente de poder brindar un espacio de diferentes miradas desde de la fisioterapia que tiene como objetivo poder motivar e incentivar un pensamiento crítico, una fisio actualizada, un lenguaje en común. Este año estuvimos un poco desaparecidos porque, bueno, es una agrupación que se mueve a pulmón, es sin fines de lucro, no tenemos como objetivo, y eso lo queremos mantener y reforzar el mensaje de que esta agrupación no tiene como objetivo vender nada, ningún tipo de curso, no es una vitrina y nunca nos van a ver promocionando formaciones. Em, Ese es un poco el objetivo. Así que no les quito... Ah, perdón, eh, nos reencontramos acá porque a fin de año vamos a organizar un nuevo congreso que todavía no tenemos el título, va a ser en noviembre, quizás sea el 29 de noviembre, lo estamos ahí discutiendo, estamos viendo las fechas para la convocatoria. Y bueno, iniciamos con estas charlas para ir un poquito moviendo la cosa e incentivando a que participen. También aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar. Tenemos un grupo de WhatsApp y tienen nuestras redes. Tenemos el Instagram de AEFA, así que cualquiera que quiera participar nos puede escribir por ahí. Dicho esto, hago la presentación de la charla de hoy. Mauricio González, él es profesor de educación física, kinesiólogo, y hoy nos va a deleitar con una charla que, como él ya prometía, la idea es sembrar más incertidumbre que certeza, que tiene como título ¿Por qué los fisioterapeutas creemos en cosas extrañas? Así que Mauri, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, comienzo entonces a presentar. Les voy a pedir feedback con respecto a los slides. Se ve ahí, ¿cierto? ¿Me ven? Bueno, antes que todo, gracias por estar acá. Entiendo que es tarde y antes están terminando un día lunes muy ajetreado con mucho trabajo. Bueno, nuestra intención en AEFA es básicamente promover un pensamiento crítico en cómo razonar de manera diferente y cómo entender de manera diferente a la fisioterapia. Recordando lo que dijo Román, le hemos puesto fisioterapia porque eso tiene un alcance un poco más global, entonces esa fue nuestra intención, ¿no? ¿Por qué los fisioterapeutas creemos, me voy a incluir, creemos en cosas extrañas, ¿no? Bueno, básicamente porque estamos, digamos, modulados desde que nos nacemos, estamos imbuidos en un sistema en el cual vamos recibiendo distintas creencias de distintas personas a lo largo de nuestra vida. Y eso en algún punto hace que nuestras prácticas básicamente estén un poco basadas en eso, ¿no? En este momento ustedes, probablemente más allá del área que se dediquen, entiendo que buscan resultados. Bueno, a veces esos resultados vienen por líneas que no son las que ustedes realmente creen. Y pensar en eso en cierto punto es doloroso, ¿no? Se nos cae un poco ahí ese velo, digamos, y vemos otra verdad. Como decía Nietzsche, cuando el desierto avanza, decía, ¿no? Entonces, cuando tenemos incertidumbre, hay mucha más incertidumbre por delante. Parte del objetivo de esta charla, que va a incluir distintos conceptos y elementos de la filosofía de la ciencia, epistemología, algunos memes millennial por sí, o sea, es algo dentro de todo, no es algo formal. Yo lo que estoy buscando es que ustedes y que todos en realidad refresquemos algunos conceptos e intentemos darle forma a esto que es la carrera que hemos elegido. Como dijo Román, yo tengo el título de grado en educación física y en kinesiología, pero me considero un tipo muy curioso. O sea, me gusta aprender de otras áreas. Eso me ha llevado a estudiar algo de manera autodidacta, ¿no? De evolución humana, antropología, filosofía. Estoy un poquito ahí. Recuerdo una frase de Torres Cueco que dice que aquel que solo sabe de fisioterapia, a ver si la digo bien, si no me falla la memoria. El kinesiólogo que solo sabe de kinesiología no sabe de kinesiología. O sea que estamos ahí complicados, ¿no? O sea, tenemos que abordar o incluir nuestros saberes con otros saberes. Básicamente, nosotros o lo que yo
pretendo en esta charla es que descubramos juntos los mecanismos psicológicos y culturales que nos llevan a adoptar determinadas creencias. Preguntarnos por qué los profesionales de la salud a veces adoptan creencias no basadas en evidencia científica y cómo podemos mejorar nuestra práctica y evitar caer en pseudociencias. Ahora, recuerdo un reel que me compartió Román sobre cuando uno habla de pseudociencias y la gente se ofende cuando uno dice tu práctica es pseudocientífica. La gente se ofende. Entonces, quizás deberíamos buscar ahí un punto medio en el cual mejorar nuestras palabras, ¿no? Hoy por hoy todavía no lo tenemos, pero ya lo vamos a encontrar. ¿Cómo nace un paradigma, un conjunto de creencias? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen en las cosas que creen? ¿Cómo se acuerdan de la, bueno, es algo un poquito más viejo, pero de la serie Los Expedientes Secretos X? Todos queremos creer en algo, ¿no? Necesitamos creer, esa sería una pregunta complicada. Bueno, he puesto una imagen de unos monos con una escalera y una banana. Este es un cuentito, lo voy a intentar resumir. Básicamente era una jaula con cuatro monos, con cinco monos, y en el medio una escalera. La escalera arriba tenía unas bananas. Cada vez que un mono iba a tocar la escalera y se subía y tocaba las bananas, los mojaban a todos con agua fría. Después volvía a hacerlo otro mono, pasaba lo mismo. Volvía a hacerlo otro mono y pasaba lo mismo. Hasta que lo hicieron todos los monos. Sacaron un mono, ¿no? De los monos viejos, pusieron un mono nuevo, apenas vio las bananas, quiso ir a tocar las bananas subiéndose a la escalera. ¿Qué pasó? Los mojaron a todos. Entonces, no entendía qué pasaba y los otros monos le empezaron a pegar. Entonces, sacaron a otro mono viejo, pusieron otro mono nuevo, apenas intentó subir la escalera, los otros monos le pegaron para que no los mojara. Y así sucesivamente fueron cambiando los monos hasta que quedaron solo monos viejos, monos nuevos, y ninguno intentaba tocar las bananas y ninguno sabía por qué no lo podía hacer. Básicamente así es como surge un paradigma, un conjunto de creencias, ¿no? No cuestionamos lo que aprendemos, a menos que surja algo en el camino de nuestras vidas que nos hace decir, bueno, esto no es así, esto no es como me han dicho. Un poco, ¿dónde están las problemáticas de las pseudociencias? Y es que se infiltran en salud a través de tratamientos no comprobados que, aunque populares, carecen de respaldo. Esto puede afectar la relación con el paciente y el respeto por nuestra disciplina. O sea, no podemos mejorar. Una pseudociencia básicamente se retroalimenta entre sí y cada vez se va buscando explicaciones permanentemente, entonces no hay forma de retrucar lo que se está diciendo, ¿no? Una pseudociencia es un montón de macanas que se vende como ciencia, según Mario Bunge. Acá ustedes ven esta pequeña imagen, donde en realidad, ¿qué es lo que pasa con las pseudociencias? Tienen un montón de palabras, están bien vendidas, hay testimonios detrás de esto, ¿no? Y ahí entramos en un montón de discusiones y un montón de problemáticas que sí o sí vamos a tener si nuestra práctica se basa en pseudociencia, ¿no? O al menos las utilizamos como herramientas. Algo para entender es que todos queremos respuestas, necesitamos respuestas rápidas, ¿no? Tenemos al paciente ahí con dolor, con incomodidad, e intentamos buscar la forma de darle una explicación certera a lo que le está pasando y a veces no la encontramos, pero inevitablemente a veces adoptamos una creencia que nos dice, ah, bueno, al paciente le pasa esto por esto, ¿no? Así de sencillo, así de simple, ¿no? Estamos definiendo, digamos, una estructura, un organismo viviente inmensamente complejo con dos o tres palabras, y eso claramente nos trae paz, nos trae certezas, lo cual deberíamos intentar escaparnos de esto, ¿no? Claramente la influencia de la formación y el entorno, y desde los primeros años de formación, los conocimientos que adquirimos influencian nuestra práctica futura, ¿no? Las enseñanzas que se reciben y las modas en el campo pueden condicionar las formas en que evaluamos. Si ustedes se ponen a pensar, y me animo a decir que en este momento, ¿cuáles son las modas que hay en la kinesiología y en la fisioterapia? En este momento, ¿qué podríamos decir que está de moda en este momento? ¿El ejercicio terapéutico? ¿Es para todos el ejercicio terapéutico? ¿Todas las personas deberíamos hacer ejercicio terapéutico? Bueno, yo lo que creo es que estamos transitando una especie de pérdida de identidad, ¿no? De profesión. Ya no sabemos qué es lo que hace un kinesiólogo, ¿no? Aunque si yo tomo una porción de la población de por lo menos, no sé, 20.000 habitantes y les pregunto a población común y silvestre y le pregunto qué hace un kinesiólogo, probablemente diga que hace masajes, ¿no? O sea que estamos ahí en el medio, intentando reestructurar lo que estamos haciendo, de la forma que hacemos, pero creo que en el medio nos vamos perdiendo y nos vamos desgranando un poco, ¿no? Claramente me gustaría a ustedes escucharlo un poco al final, si tienen algunas preguntas para darle un poquito más de dinamismo a esto bueno, opiniones y críticas también, ¿por qué no? Esto es totalmente abierto. Bueno,
Entonces, nosotros creemos en cosas, ¿no? Lo hemos dicho. Entonces, la función de las creencias es la práctica. Algunas creencias nos ayudan a sentirnos más seguros o competentes. Además, algunos tratamientos, aunque carezcan de evidencia, pueden fortalecer relación con terapeuta-paciente porque el paciente se siente comprendido. Ahora, nuestra práctica debería ser 100% basada en evidencia. ¿Podemos hacer una práctica basada en la evidencia? También tenemos que criticar eso también, ¿no? ¿Podemos hacerlo? ¿Verdad? ¿Podemos bajar de la línea máxima de evidencia y aplicarlo con el paciente que tenemos enfrente nuestro todos los días de la manera más precisa posible? Quizás no. Ahí entramos en otra discusión. Pero bueno, nosotros le damos una determinada forma a las cosas que hacemos por distintos motivos. Uno de ellos, algunos fenómenos que tienen que ver con la parte psicológica. Dos o más, que son de los más comunes, la pareidoilia, que se nos puede dar en las manos también, que podemos sentir cosas que realmente no existen y suena extraño, pero, y quizás alguno se puede ofender, pero pasa. ¿Vieron cuando uno dice, siento una contractura que tenés? Mirá la contractura que te estoy sintiendo ahí, ¿no? Lo hemos dicho todos en algún punto, ¿no? Pensando que realmente era una contractura, pero no podemos decir que quizás simplemente un aumento de tensión, ¿no? En una zona en particular. También la apofenia, que es percibir conexiones o patrones en datos no relacionados. Si nosotros vamos a la profundidad de dónde surgen estos patrones, yo me animo a decir que son elementos defensivos de nuestra evolución humana, ¿no? Si yo voy caminando por el medio de la selva solo y escucho una rama, no voy a pensar que es un conejo o que simplemente una rama se cayó e hizo ruido. Voy a pensar que es un animal y que me puede comer. Entonces, de esa manera yo me pongo a salvo. No tengo espacio para pensar si realmente, para averiguar si realmente es un tigre, un conejo o que la rama se dobló o se cayó por el viento, básicamente, ¿no? Entonces, son recursos defensivos, al parecer va por ahí. Nada más que, bueno, esto inevitablemente lo llevamos a la práctica clínica. Bueno, también los sesgos, que son formas de pensamiento, que retrucar estos sesgos para nosotros no es fácil, porque, es más, a medida que pasa más tiempo, nuestros sesgos cada vez se van interiorizando más y cada vez más nos cuesta reestructurarnos. Pero nos ayudan, por ejemplo, a entender de por qué hay determinadas cosas que funcionan y otras no. ¿Qué pasa si yo le digo a ustedes que los terapeutas manuales, por ejemplo, son habilidosos con las manos, son cálidos y también generan buena relación con el paciente terapeuta? ¿Qué pasaría si yo les digo eso? ¿Y qué pasaría si yo les digo que los kinesiólogos que basan su práctica en ejercicio físico son más orientados al deporte y a su vez son más estrictos y su entrenamiento o su intervención se basa más en disciplina? Capaz que alguno se sintió identificado con lo que estoy diciendo. Bueno, esto es básicamente el efecto Forer, ¿no? Creemos en descripciones vagas que se aplican a nosotros, como por ejemplo en los horóscopos, ¿no? Los de Leo son dominantes, les gusta florearse, que los vean los demás. Los de Piscis son, eh, no sé, son amables. La verdad que no conozco, no sé, no sabría bien cómo describirlo, pero se entiende a dónde quiero ir, ¿no? Bueno, el sesgo de confirmación, buscamos información que confirme nuestras creencias, ignorando la que las contradice. Más adelante he puesto un meme con respecto a esto. Ilusión de control, creemos que tenemos más control sobre eventos externos a lo que realmente tenemos, y es porque, bueno, básicamente buscamos certezas, ¿no? Buscamos tener la razón en algo. Otras creencias y efectos comunes. Efecto Dunning-Kruger: las personas con menos conocimiento tienden a sobreestimar sus capacidades. Ya lo hemos visto de sobra en las redes sociales, ¿no? Esto de que una persona con poca o nada formación esté dando tips y consejos a troche y moche sobre cuestiones muy complejas. Pensamiento mágico: atribuimos eventos a causas sobrenaturales, que en su momento esto tuvo un sentido, porque nosotros no teníamos mucha más explicación sobre determinados eventos. Es como que nosotros digamos que un tornado es la ira de los dioses, ¿no? O si no llovía era porque algún tipo de dios estaba enojado con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, le dimos ese tipo de explicaciones, pero eso fue hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, el efecto de arrastre: adoptamos creencias solo porque son populares. Bueno, buscamos dar sentido a lo que pensamos e inevitablemente le damos sentido a través de conceptos que son falacias, que son formas de comprender, digamos, determinados conceptos, en el cual podemos cometer distintos errores, ¿no? Una de ellas es la falacia mereológica, que es básicamente atribuir una parte del cuerpo a la totalidad del problema, como por ejemplo decir, mira, tenés un dedo, tenés un hallux valgus, entonces por eso tu fosa nasal izquierda no ingresa bien el oxígeno.
¿no? O sea que entramos en una discusión ahí media extraña, ¿no? Ese posibilismo anatómico, perdón, en el cual intentamos asociar estructuras que aparentemente tienen conexión, porque, bueno, pertenecen al cuerpo humano, pero no sabemos si realmente tienen conexión, ¿no? Y si tienen conexión, ¿podemos influir en eso? Hay que preguntarse un poco eso, ¿no? Bueno, acá he puesto un ejemplo, tu dolor lumbar viene porque el disco está mal, si lo arreglamos se soluciona todo, ¿no? Bueno, no sé si funciona tan así, eh, me permito dudar. Este ejemplo que ustedes ven acá, que es el de elefante, es un ejemplo clásico para explicar por qué si tenemos todas personas ciegas y vamos o en este caso con los ojos vendados, vemos que esta persona dice que esto es una serpiente. Esta persona que está acá, que puede ser, por ejemplo, un fisioterapeuta basado en neurología, va a decir que esto es un pilar. Este fisioterapeuta va a decir que esto es un globo aerostático. Entonces cada uno va a tener, digamos, una visión, em, un panorama diferente sobre algo que en realidad es como una globalidad, ¿no? Pero cuando lo vemos desde una sola perspectiva es donde está el problema. Falacia de reificación es cuando nosotros atribuimos a entidades abstractas, entidades más bien concretas o rígidas, como por ejemplo cuando decimos que el dolor es un sistema de alarma. Lo hemos dicho todos, lo vamos a seguir diciendo probablemente, pero está bueno saber lo que estamos cometiendo una falacia y es que esa falacia básicamente está basada en que somos esclavos del lenguaje, ¿no? O sea, nuestro lenguaje nos permite comunicarnos y transmitir distintas ideas, pero es limitado. O sea, no podemos decir que el dolor es simplemente una alarma, tiene otras funciones, ¿no? Pero bueno, estamos aprendiendo un poco a desarrollarnos y a hablar un poco mejor, de mejor manera. Acá he puesto un ejemplo, por ejemplo, tu core está débil, es lo que causa tu dolor en este caso puede ser un dolor lumbar, ¿no? Es así, tan fácil. No sé, ¿ah? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la falacia de la falsa causa, que básicamente es una en la cual yo realizo una intervención en el paciente mejoró, entonces, por ende, gracias a mi intervención, el paciente mejoró. Pero es solo un factor, ¿no? Hay varios factores. Quizás el paciente durmió mejor durante los otros 5 días, quizás hizo ejercicio, quizás te escuchó y vos le transmitiste claridad. Quizás estaba cómoda la camilla. O quizás el ejercicio le gustó, ¿no? Entonces, bueno, hay varios factores, varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿por qué persisten las pseudociencias, no? Básicamente porque han sido preservadas culturalmente, porque las personas buscan explicaciones rápidas, buscamos explicaciones rápidas a prácticas y se aceptan como las prácticas que parecen tener una especie de legado, ¿no? Ahí entra la falacia de la antigüedad en la cual lo viejo persevera, sí, se preserva, digamos, ¿no? Se mantiene con el tiempo, porque es algo que han utilizado nuestros ancestros, entonces por ende debe ser algo correcto, ¿no? Esa sería la forma práctica de pensarlo, pero quizás no es tan así, quizás tuvimos mucho tiempo equivocado. Bueno, es lo que un poco hablamos acá, que las palabras científicas o técnicas dan una falsa impresión de precisión, conceptos como alineación, ajuste suenan válidos, aunque no se basen en pruebas sólidas, ¿no? Esto afecta cómo percibimos la efectividad de los tratamientos, ¿no? Y le intentamos meter un poco ahí de algunas palabras. También la falacia de autoridad, que la falacia de autoridad la tenemos en distintos ámbitos, pero en este caso en la kinesio es fácil confiar en algo que un experto lo dijo, ¿no? Hoy por hoy con la cantidad de información que circula en las redes, el paciente ya viene con mucha información, incluso con ChatGPT. Estoy seguro que muchos pacientes deben tener su kinesiólogo versión ChatGPT, ¿no? Entonces le duele la espalda y le pide un pronóstico, un diagnóstico, una rutina de ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos en una lucha complicada con ChatGPT. No sé si lo vamos a poder ganar. Bueno, epistemología, ¿qué es el conocimiento verdadero? Nosotros básicamente tenemos que intentar buscar el verdadero conocimiento, ¿no? Y ahí entramos a los golpazos con otros colegas porque parece ser que en esa intención de unificar, digamos, la fisioterapia, la kinesiología y fisioterapia para que no se enoje nadie, em, eh, es como que mi verdad está por sobre tu verdad y así sucesivamente. Entonces no hay un punto en común, no nos vamos a encontrar nunca ese punto en común. Y claramente hay un problemón. O sea, si no, yo, en mi opinión y opinión personal, es que si no acercamos a la kinesiología a un enfoque más científico, es muy difícil que podamos crecer. Realmente es así, es una opinión personal. Bueno, debemos tener un sano escepticismo, ¿no?
Descartes propuso la duda metódica como una forma de llegar al conocimiento verdadero. Adoptar una postura escéptica y cuestionar toda creencia puede ayudarnos a evitar caer en pseudociencias, ¿no? Si yo le estoy tocando el ojo al paciente diciendo que gracias al toque de ojo mágico que yo estoy haciendo, le estoy curando una irritación o una gastritis, ¿no? ¿Tiene sentido para ustedes que yo diga eso? Quizás no, o quizás sí. Pero ¿y si se lo puedo comprobar? Tienen que leer esos papers de 15, 16, 20 hojas a ver si es verdad o mentira lo que estoy diciendo. Mucho laburo para decir que no es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, ahí se las dejo picando. Capaz que Fer nos puede ahí ayudar a entender un poco más esta cuestión que nos está pasando. Bueno, el problema de la inducción y la experiencia personal. Bueno, básicamente nosotros tenemos un razonamiento inductivo. Es como, ¿me ven ahí? Se me estable como mis ideales. Así que me parece que, ¿me ven bien? ¿Alguno que me dé feedback? Fer, ¿me ves bien? Y Mauri, se te ve bien. Apenitas Ah, te legaste. me lagué un poquito. Bueno, la historia de mi vida, Se, básicamente. se entrecortó un poquito el audio en la última Sí. diapo. Bueno, entonces ahí estamos, volvemos acá. Bueno, un ejemplo clásico de este razonamiento es que todos los cisnes observados hasta el momento han sido blancos. Por ende, todos los cisnes son blancos. Pero ¿y si aparece un cisne negro? ¿Qué pasa con eso? Si todas las técnicas manuales sirven para tal y tal motivo, por ende, la técnica manual sirve para este motivo, ¿no? O sea que entramos ahí en un razonamiento un poco complicado. El que yo les decía, la falacia de la traición, no todo lo antiguo es efectivo, a veces aceptamos prácticas solo porque se han usado durante mucho tiempo sin considerar que carecen de pruebas científicas, básicamente, ¿no? A esto podríamos decir, más de algunos de ustedes probablemente le han curado el empacho. eh, no recuerdo cómo era cuando te tiraban la corbata, te ponían una corbata y te iban doblando. Y muy interesantemente, quizás ustedes han visto que eso funciona. Lo otro que es cuando te ponen una especie de cucurucho o de embudo de papel de diario en la espalda para que se te salga el aire, ¿no? Qué interesante eso, porque básicamente podemos decir que funciona. Ahora, ¿por qué funciona? Eso es otra cosa, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Pero es para traerlo un poco a la... Capaz que acá hay gente muy joven y debe estar escuchando esto y diciendo, ¿de qué están hablando? Bueno, la barrita de azufre también, ¿no? Bueno, la navaja de Ockham, la explicación más sencilla suele ser correcta. En kinesiología, recurrir a tratamientos básicos y comprobados es mejor que optar por métodos complicados sin evidencia. ¿Qué pasa con las palabras rimbombantes? ¿Qué pasa cuando digo, no sé, a ver, estoy intentando no hacerme tantos enemigos con las palabras que estoy utilizando, pero bueno, a ver, ¿qué pasa si digo em, epiplón mayor conectado a la fascia toracolumbar, por ende? Hay una tensión en el glúteo mayor que a la vez tracciona el supraespinoso y eso te genera el dolor debajo del ojo. ¿Qué les pareció? ¿Tiene sentido para ustedes o me hice muchos enemigos en el camino? Bueno, que Dios me ayude. Pero uno debe buscar un poco la explicación más concreta. Y también, ¿por qué no hablar de placebo? ¿No? Simplemente, aunque hay mucha investigación con respecto al placebo y creo que cada vez va a haber más, nos va a ayudar a nosotros a entender un poco por qué funcionan algunas cosas y por qué no. Ahora, quizás llegando un poco al final, yo sé que algunos de ustedes quizás se van con algunas cosas revueltas, quizás no. Si están acá, probablemente ya, creo que ya sabían a lo que iba esta charla. Pero algo interesante a entender es que eh, cuando nosotros hacemos una anamnesis en un paciente, ¿qué es lo que primero hacemos? Básicamente, descartar lo grave. Bueno, en este caso nosotros deberíamos descartar lo que no sirve y quedarnos con lo que sirve en nuestra práctica. Básicamente eso es lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? Bueno, el efecto placebo hace que un paciente sienta mejoría incluso sin un tratamiento real. Esto explica por qué algunos métodos alternativos parecen funcionar aunque no tengan eficacia clínica. Bueno, también el rol de pragmatismo en la toma de decisiones se centra en algunos resultados, aunque algunos métodos pueden parecer útiles, si no son basados en evidencia, su aplicación es limitada. Su pragmatismo mal entendido puede llevar a toma de decisiones poco científicas, como por ejemplo el a mí me funciona. ¿Qué hacemos con el a mí me funciona? Si realmente funciona. Bueno, eso es un tema de debate largo y tendido, ¿no? El sesgo de confirmación, que es lo que le acabo de decir, ¿cuántas veces ustedes se han encontrado, perdón, cuántas veces ustedes se han
encontraba buscando información que valide su posteo o lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Y bueno, esto pasa mucho. Eh, este meme, digamos, esta viñeta lo representa muy bien, ¿no? Más de algún padre de alguno por ahí debe estar, pero ¿cómo va a ser mentira si es lo que yo, o el padre mostrándote el video del que vio en Instagram o en TikTok? Claramente hay algo atractivo en lo místico, lo holístico, lo integrativo, algo como que tiene una visión global, ¿no? Es muy linda, son palabras muy lindas, pero la clave, recuerden que el holismo, el holístico viene del holos, del todo, creo que es griego o latín, ahora no tengo esa palabra, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas palabras? ¿Podemos entender a una kinesiología holística? ¿Somos holísticos nosotros? Podemos digamos, meternos, digamos, en los pensamientos del paciente, su contexto socioeconómico, le podemos buscar un mejor laburo para que no siga laburando 10, 15 horas sentado o se tome 4 micros para ir a trabajar. ¿Podemos hacer eso por el paciente? No sé, ¿eh? Bueno, les dejo a estos dos autores. Richard Dawkins, él tiene varios documentales en YouTube. Uno de los más grandes que tiene se llama Los enemigos de la razón, esclavos de la superstición, muy, muy bueno. Y básicamente el nombre de esta charla yo se la robé a Michael Shermer, que es una charla TED, que se llama ¿Por qué las personas creen en cosas extrañas? Que habla de las pseudociencias en parte, pero también habla de los ovnis y otro tipo de cuestiones relacionadas a eso. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness lo nombra y a varias otras cosas más, ¿no? Bueno, un llamado a la evidencia. Como kinesiólogo debemos basar nuestras prácticas en evidencia. Esto no solo mejora nuestra efectividad, sino que aumenta la confianza en los pacientes en nuestro trabajo y nos permite mejorar, inevitablemente a todos. Bueno, para cerrar, un meme de los Simpsons no podía faltar. Y bueno, gracias por su atención. Espero que se hayan removido algunas estructuras mentales allá dentro de en esas cabezas. Y estoy abierto a críticas, a la tierra que pueda llegar. Tenemos acá a la presidenta de AEF, al tesorero, tenemos a gente que tiene peso acá, entonces necesitamos que se expresen y que, bueno, esto nos ayuda a crecer y espero que estén presentes para el Congreso. Mauri, impecable, che. ¿Cómo lo viste? No, yo ya te conozco, Mauri, así que impecable como siempre, a mí me gustó la charla. Pero invitamos a los colegas que quieran abrir los micrófonos o dejar las consultas por el chat. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Te leo un comentario de Miguel Núñez. Dice, un paradigma nace en base al entorno, las creencias, los valores intrínsecos en nosotros. Somos seres sistémicos, estamos insertos en un contexto. Mis creencias son diferentes a las creencias de una persona que nació en Uruguay, por ejemplo, eh, o alguien que nació en el sur, ¿no? Entonces eso hace que inevitablemente uno crea en cosas que el sistema te empuja a creer, básicamente, ¿no? En algún punto te puedes liberar, pero eh, la jaula se convierte hay una jaula más grande y peor, quizás, así que no sé si te conviene liberarte mucho. A ver, dice David, ¿qué dice? Este tipo está cada vez más brillante, dice David. Bueno, muchas gracias, jefe, viniendo de usted. Che, pero se aceptan críticas también, ¿eh? Sí, críticas, por favor. Si estamos, esto es abierto. Acá puedes decir lo que ustedes quieran. Es más, incluso me animo a decir, pueden decir malas experiencias que hayan tenido en cursos donde han dicho cosas extrañas. eh, Bienvenido sea. Es una forma para nosotros también de ir viendo un poco qué es lo que la gente está tomando, cuáles son los cursos que tienen sentido para ellos. Y son a veces, son cosas que Norben pasan. está pidiendo la palabra. Sí, Bueno, yo quería hacer un comentario nomás, o dos. El primero es, te he escuchado otras veces, Mauricio, y lo que me pasa es que tirás mucha información, pero no alcanzo a procesarla. Entonces vos decís, ¿quieren participar? Y yo digo, pará, déjame leer lo anterior de nuevo, porque yo pensé algo o empecé a pensar, pero pasaste a otro tema. Yo, hay momentos que digo, le daría un lexotanil a este hombre, si baja unas revoluciones y lo puedo seguir. Eh, pero además de eso, cuando hablabas en un momento sobre la práctica basada en la evidencia y las pseudociencias, ¿no? Yo pensaba,
yo vengo de las terapias manuales y he creído fielmente en todo lo que me enseñaban mis docentes como verdades absolutas durante mucho tiempo. Como hice varias formaciones, fui creyendo en muchas verdades absolutas que negaban las anteriores. Eh, y claro, me encuentro ahora que entiendo, digamos, la cantidad de falsedades en las que creí, pero al mismo tiempo tampoco tengo la evidencia sobre toda la práctica. Entonces, digamos, la práctica mía necesariamente va a estar basada en prácticas que no tienen evidencia muchas veces. Ahora, no doy por válido que a mí me funciona, solo que pongo en práctica lo que a mí me funciona, porque tengo el paciente ahí y le tengo que dar una respuesta, y le doy la respuesta con las herramientas que tengo. Lo que por ahí no hago es creer que eso son verdades absolutas o que las bases sobre las que yo lo aprendí son verdades absolutas o siguen siendo válidas. Pero nos pone, por lo menos a quienes estén en la situación que tengo yo, nos pone en un terreno que es difícil nombrarlo y es, digamos, y es difícil, sí, es difícil nombrarlo. ¿Por qué? Porque no confío en las teorías sobre las que se basa y no existen, o por lo menos yo no conozco, las evidencias de todas las cosas que, digamos, de otras respuestas posibles. Entonces, me parece que hay un terreno que es ambiguo ahí. No, era una reflexión sobre eso. Gracias, Norbert. Con respecto a la primera que dijiste que iba rapidísimo, lamentablemente, Norbert, son los tiempos de ahora. Es todo cortito, rápido, conciso, rápido, así pum, 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 idea tras idea. Y inevitablemente intento que sea lo más dinámico posible y me ha pasado como docente universitario que cuando uno está online, la atención decae. O sea, yo diría que 40 minutos, ya a los últimos minutos la gente no está derretida básicamente, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, que creo que el Fer es el más indicado para responder eso, y también David. Acá David, bueno, justo puso algo que es lo que yo pensaba. Muchas veces funciona, pero no por los motivos que nosotros creemos que funciona. Entonces, en gran medida eso es lo que uno debe aislar. No quiere decir que no haga cosas o las deje de hacer porque no crea en ellas, sino que simplemente si me están dando un resultado, ahora, mi pregunta siempre, y más bien desde el escepticismo, es si yo le explico al paciente por qué funciona, si se producirían los mismos efectos, pero no lo sabemos, porque habría que hacer un estudio para eso y ahí tenemos al encargado del departamento de investigación, que es Fernando, así que él nos puede ilustrar un poco más. Tenés el micro apagado, Fer. Hola, sí, buenas noches. Mauri, excelente, la verdad te felicito. Mantuviste la atención todo el rato y fue, bueno, quizá los que estamos acostumbrados a escucharte no nos fue tan una información que mareaba, ¿no? O sea, al contrario, creo que fue bastante conciso y todo, pero entiendo que por ahí para algunas personas puede serlo. De todas maneras, destaco o quiero destacar dos cosas, porque por un lado, no quiero dejar pasar este comentario de Norbert, porque es interesante cómo a veces se puede malinterpretar lo que es una práctica basada en la evidencia, ¿no? Como aquella práctica que únicamente valida cualquier evaluación y tratamiento que esté publicado en un paper. Y eso precisamente no es una práctica basada en la evidencia, ¿no? Ya quizá vamos a conectar con esto en el próximo encuentro, en donde vamos a profundizar un poquito más sobre la evidencia, los alcances y el origen divino, ¿no? Como voy a titular a la charla, porque quizá algunos lo interpretan como que es como que está escrita en una piedra bajada del monte Sinaí por alguien y dice esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y perdiendo de vista que las guías de práctica clínica
o los metaanálisis, que son la fuente de alimentación de una guía de práctica clínica, las hacen personas y están totalmente todo el tiempo revisándose. Volviendo al tema de paradigmas, hay un autor, un sociólogo que es Urquía, que escribió un libro y un capítulo se trata de los modelos dominantes y modelos alternativos, teorías dominantes y teorías alternativas, y hace todo un repaso desde cómo fue la teoría miasmática, la teoría del germen, perdón, la teoría del germen y la teoría de los factores de riesgo. Incluso hoy ya se habla un poco de los determinantes sociales como teoría más dominante para explicar fenómenos, porque en sí una teoría, un paradigma, es un marco teórico que intenta dar respuestas a preguntas que surgen en un momento determinado y cuando ya no pueden responder más a esas preguntas, bueno, de ahí empiezan a surgir otras. Y esto es así, el conocimiento es dinámico, todo el tiempo se va actualizando, se va repreguntando y se va construyendo a medida que se va avanzando también en paralelo con la ciencia, con la tecnología y demás. Em, la práctica basada en la evidencia conjuga la mejor evidencia clínica disponible, porque también tenemos que ver que muchas veces no hay evidencia disponible para algunas cuestiones, con la experiencia profesional, que esto no es algo menor, esto que decía Norbert, ¿no? Tantos años trabajando de una determinada manera, posiblemente ha cometido errores, todos los hemos cometido y los seguimos cometiendo, pero también la experiencia muchas veces nos da la posibilidad de tomar alguna decisión cuando no tenemos una marcada línea por donde seguir. Y por supuesto, las preferencias del paciente, las expectativas del paciente no son algo que no haya que considerar porque a veces, de hecho, la otra vez los discutíamos, ¿no? En el grupo que tenemos de Nerd, nosotros que no nos mandamos fotos de ni cosas por el estilo, simplemente nos mandamos reflexiones donde si las preferencias o las expectativas del paciente son aún más determinantes que el tratamiento en sí para la evolución de los pacientes, ¿no? Y en contrapartida quiero también destacar la presencia de algunos alumnos que tenemos en la Facu con Norbert, que todavía no hicieron su experiencia. Entonces, están ávidos de escuchar y me parece sumamente importante que estén escuchando este tipo de información y no bajadas de línea sobre cursos que, bueno, justo todo lo contrario a lo que vos hablaste, ¿no, Norbert? Mauri, sobre el posibilismo anatómico, sobre las relaciones que no tienen una clínica atrás, sino que responden a una línea teórica que en definitiva tiene más que ver con un interés o con un conflicto de interés. Así que bueno, te felicito, Mauri, estuvo muy, muy conciso, concreto y abarcativo para empezar a mover de nuevo a esta agrupación que tiene ese objetivo, ¿no? Mantenernos actualizados, ser críticos, no tener no radicalizarnos con ideas. Bueno, gracias, Fer. Gracias por tu aporte, muy, muy claro. Mira, acá Rodrigo nos pone, ¿qué medidas se pueden tomar hoy en día para que no todo termine en osteopatía quiropraxia? Cada vez el kinesiólogo pierde terreno y si no es osteópata quiropráctico no tiene peso para el paciente el tratamiento. Es un muy buen punto. Es muy difícil de responder esa pregunta. Yo te diría que el kinesiólogo bien formado tiene las competencias necesarias para ejercer, digamos, y abarcar la mayoría, digamos, de las problemáticas que está teniendo el paciente, digamos. No es necesario hacer una formación de este estilo. Claramente hay herramientas que te pueden ayudar y si tu formación se orienta un poco más en eso, eh, acá tenés varios osteópatas que les puedes preguntar también, si alguno se anima también a responder lo que está diciendo acá. Em, Creo que son los más indicados para responder esa pregunta, así que ahí le doy un poco el pase a Fer, pero respondo un poco lo que plantea acá Miguel, dice... Por lo menos tengo una pregunta ya que estoy empezando a entrar al campo laboral de la fisioterapia, ya que tengo 2 meses de haber recibido mi título. Mi consulta está en esa diatriba, en la cual si nuestra profesión entra dentro de la ciencia y la ciencia es cambiante, ¿no creen que puede llegar a ser frustrante ese trabajo que se solapa entre la experiencia y lo que se muestra en un paper? Y el trabajo que va en concordancia para llevar así una práctica que sea éticamente y moralmente plausible para uno como profesional y así generar el criterio propio. ¿Podrían decirme que no es meramente un ensayo y error constante hasta poder llegar a un punto indemne para uno mismo? Es un buen aporte.
En el medio voy a citar a David García, que no sé si es la frase, no recuerdo del autor principal, pero dice que uno hace mejor hasta que sepa mejor. O sea, en el medio tiene que ir sabiendo mejor, básicamente. Y ese saber mejor está bastante alineado con una cuestión científica, básicamente, ¿no? Pero en el medio te vas curtiendo un poco. Vas aprendiendo y vas golpeándote con algunas paredes y en el medio algunas las puedes romper y otras te dejan ahí medio tambaleando. Fer, si querés un poco profundizar acá en la que dice Rodrigo. Acá puso el Migue, puso en respuesta a Rodrigo, atender a quiropráctico de osteopatas con dolor crónico. La de Rodrigo, ¿la alcanzaba a ver, Fer? Sí, sí, yo diría, bueno, no alimentar a los cursos que hay que están llenos y que justamente venden soluciones que no existen, ¿no? Pero las venden como una solución. Y cada vez salen, recuerdo siempre digo lo mismo, o sea, si nosotros terminamos osteopatía y empezamos algunos yo como que abandoné o desistí de las formaciones de ese estilo, pero se movían como en bloques, ¿no? Pasaron a hacer todos los cursos de Barral, después todos los cursos de PNI, después todos los cursos de ahora sistema nervioso autónomo, que empezaron siendo de autónomo en general, después algunos dan trigémino, otros dan nervio vago, y como que se mueven así, se mueven vamos todos para allá y van todos para allá. Yo lo que te podría decir, Rodrigo, es que no te sumes a ese tren y que trates de hacer una kinesiología que sí se diferencie de la kinesiología de los 80, que no tocaba a los pacientes, que lo único que hacía era poner magneto y ultrasonido. Y eso fue lo que creo que dio lugar al crecimiento de otras terapias que no tenían tanto valor y que terminaron todos desprestigiando, por decirlo de alguna manera, la kinesiología. Si hacemos una encuesta a la población, la mayoría va a decir, no, ir al kinesiólogo de la hora social es una pérdida de tiempo, porque viajo media hora una hora para que me pongan 20 minutos de una lámpara infrarroja y después me manden a mi casa. Creo que eso es lo que hay que dejar de hacer y tratar de que la gente empiece a entender que ya no es más eso la kinesiología. A mí me gustaría Gracias, Fer. agregar un poco a lo que dice Fer y a la pregunta de Rodri, ya sea la escuela o concepto que vos mencionás o cualquier otro, yo creo que un consejo que podemos dar es que intentes pegarte a gente que quizás ya ha pasado por eso y que esté alineado, ¿no? Quizás hoy con la evidencia científica, con una fisioterapia actualizada. Y creo que hay muchos fisioterapeutas hoy que pueden hacer un abordaje clínico con muchísimo valor y que también los puedes encontrar en redes que son de fácil acceso y que quizás si es que estás comenzando este camino, entender y saber que es un camino lleno de incertidumbre. Y seguir esta línea, ¿no? De la evidencia científica también hace que nos liberemos de esos dogmas, porque muchos de los que estuvimos en esas escuelas, mucho tiempo lo tuvimos que sostener, lo sostuvimos, ya sea por el dinero, el tiempo invertido y por también, ¿no? Porque quizás creímos fervientemente en las cosas que nos decían. La fisioterapia tiene la ventaja de que al ser dinámica, mañana probablemente las cosas que estamos haciendo hoy ya no sirvan más y no va a haber ningún problema en dejarlas de lado. Vamos a seguir avanzando. Entonces, por ahí ese es mi consejo. Y levantó la mano el Miguel, enhorabuena. ¿Cómo Hola, estás, ¿cómo Miguel? está? Hola, ¿qué tal? Gusto verlos. Otra vez reunidos. ¿Cómo está ¿Qué Fer, tal, Miguel? Maurice? ¿Qué tal? Yo quería comentar un poco, puse ahí un comentario respecto a una broma, ¿eh? Lo que pasa es que, miren, ahora yo atiendo a un quiropráctico que dicta cursos aquí en Perú y hoy tiene dolor crónico. Y bueno, entonces él ha hecho todos los descartes que tenía que hacer. Y todavía tiene una molestia y me dice, ahora tengo el dolor lumbar, ya no es tan constante y yo creo que es la fascia.
Entonces yo le pregunto, y cómo es que la fascia? O sea, ¿cómo es que ves la fascia? ¿Cómo es que determinas qué es la fascia? No, es que los maestros que me enseñan. Y ahí viene esto, ¿no? El gurú, el que sabe todo, el que detecta todo, el que percibe todo con las manos. Y claro, ese mensaje nos han vendido durante mucho tiempo, ¿no? Que las manos son algo mágico que puede detectar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en las terapias manuales pasa mucho eso, ¿no? Que como decía David, aplicar la terapia manual en un contexto de práctica basada en evidencia es más sencillo de lo que parece, porque te olvidas de estas técnicas tan perfectas, las posiciones de las manos y todo este lenguaje que es básicamente estructuralista, y luego te das cuenta que depende más de factores contextuales, de las experiencias previas. Pero un poco lo que iba a Rodrigo es que también si nosotros solamente nos reunimos entre nosotros y comentamos entre nosotros lo que supuestamente debería ser la fisioterapia o la kinesiología, la población no se va a enterar y tampoco los demás profesionales. Entonces yo creo que el mensaje tiene que salir más allá de nosotros, que la población entienda de que así como todo avanza, recuerdo ahora yo utilizar una metáfora a los pacientes utilizando el tema de COVID, les digo, ¿no? Durante COVID, la OMS decía que te pongas una mascarilla, ¿verdad? Y todos le hicimos caso, al menos aquí en Perú. Y ahora también la OMS dice que para mantenerte más saludable tienes que hacer un poco más de ejercicio. Ahora puedes tomar esa decisión como una recomendación, así como te tomaron, como te dieron la recomendación de la mascarilla, o es solamente lo que te conviene, ¿no? Ahí vienen las preferencias del paciente y las creencias, ¿no? Entonces yo creo que esa eh, sacar al paciente de su zona de confort, de simplemente desear lo que ellos quieren y empezar a darles un rol más activo en el cuidado de su salud, va a hacer también que nosotros como profesionales cambiemos un poco el lenguaje. Porque si no, el paciente va a venir y se va a echar y va a querer que todo lo resolvamos nosotros. Y claro, nosotros nos quejamos, decimos por qué ponemos magneto, por qué seguimos haciendo RPG, por qué seguimos haciendo quiropraxia, osteopatía. Pero si no estamos educando, si no le estamos dando información o no contrastamos sus ideas, va a ser muy difícil que el paciente haga un rol activo, ¿no? Bueno, Gracias, eso. Miguel. Gracias por tu aporte. Claramente es un aporte basado en evidencia. Así que de ese lado, bueno, es interesante ver cómo veo los comentarios, ¿no? Y se está moviendo bastante. Y, y creo que hay algo que a nosotros nos cuesta un poco a los kines, y es en general basarnos más en nuestros principios, en tener, digamos, nuestros pilares de conocimiento más que métodos. O sea, seguimos buscando métodos, ¿no? Seguimos buscando marcas registradas, métodos para darnos más confianza, cuando en realidad deberíamos pensar en otras cosas. Em, Ha sido muy interesante, digamos, escucharlos, leerlos, digamos, en este caso, y también los aportes, las preguntas, los comentarios. Creo que es la intención de AEFA, básicamente. O sea, para eso estamos acá. Y en algún punto, si ustedes escuchan a los muchachos que están acá, les puedo asegurar que se van a ahorrar bastante dinero. Así que eso es un punto muy importante. Román, si te gustaría que vamos cerrando. Perfecto, Mauri. Bueno, nada, agradecerles a todos los que están hoy presentes, son casi las 10 de la noche. De verdad que para nosotros hacer esto, bueno, nos motiva porque es eh, el objetivo en común que tenemos, ¿no? O sea, pelear e intentar que la kinesiología, que la fisioterapia escale, ¿no? Que sea algo de valor y como comentaban muchos colegas ahí, esta pelea de diferentes disciplinas y demás empiece a quedar atrás y que la población en general también empiece a conocer y a saber que la fisioterapia puede ayudar, ayuda y está basada en evidencia y necesitamos seguir ese camino. Así que por mi parte, no les quito más tiempo. Muchas gracias. Los invitamos a seguir en nuestras redes.
pueden participar, si alguien quiere sumar, si tienen ideas, también están más que invitados. Así que pronto vamos a publicar la próxima charla, que va a ser de Fer de Andrea. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Saludos. Espero que Muchas esto haya sido gracias. de Hasta utilidad. luego. Gracias, Gracias, Mauri. Mauri. Gracias a todos. Un abrazo Gracias, grande. Mauri. Gracias. Chao, Gracias, Miguel. Román. Cuídense. Chao, Fer. Cuídate. Nos vemos. Estoy acá. Ay, no sé, ¿por qué no te veo?